Mi ponencia estuvo enfocada a la detección temprana de cáncer de pulmón. Nosotros estamos dedicados desde hace bastantes años a buscar marcadores moleculares que se relacionen con detección temprana de cáncer de pulmón. La verdad las cosas que nuestra propuesta es que el cáncer de pulmón, la forma certera de atacarlo debería ser a través del diagnóstico temprano, ojalá detectando lesiones preneoplásicas preinvasoras. Y no detectando el cáncer en estadios tan avanzados como etapa 3 o etapa 4. Desde ese punto de vista, entonces, nuestro trabajo está enfocado a marcadores moleculares del tipo proteómico, del tipo genómico, que nos permitan llegar tempranamente a lesiones preneoplásicas o estadios muy tempranos de la enfermedad, que puede ser en situ o en etapa 1 o máximo en etapa 2. Y mi presentación estuvo entonces enfocada en eso, en mostrar algunos hallazgos que nosotros hemos estado haciendo relacionados con esta área. Y lo que yo conté y resumí fue, primero, que hemos usado tecnología de punta que se ha desarrollado en Vancouver, en Canadá, en la BCCA, que son parte de nuestros partners de colaboración en investigación y trabajo en el área de cáncer de pulmón. Y con ellos hemos estado trabajando en el área de citología automática cuantitativa y con broncoscopía autofluorescente, junto con un marcador tumoral que es el antígeno tumoral DR70. Nosotros el antígeno tumoral, junto con la citología automática cuantitativa y la broncoscopía autofluorescente, acompañado con una encuesta de riesgo de cáncer de pulmón, la hemos utilizado como una forma de seleccionar población de riesgo para cáncer de pulmón o para lesiones preneoplásicas. Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido encuestar población sana, ya, para determinar un riesgo por hábitos como hábito de fumar, exposición laboral, ocupacional, exposición ambiental, exposición intradomiciliaria, y de esa forma las personas con un riesgo medio alto han sido invitadas a realizarse una citología automática cuantitativa, un antígeno tumoral DR70, y aquellos pacientes que dan un puntaje de riesgo de probabilidad de malignidad medio alto han sido invitados a hacerse una broncoscopía autofluorescente. En esas personas hemos hecho una broncoscopía autofluorescente encontrando una prevalencia de cáncer de pulmón en esa población de 4%, lo cual no es menor, y hemos encontrado lesiones preneoplásicas del tipo de metaplasia y displasia, leve, moderada y severa. En todos estos pacientes, los pacientes son todos asintomáticos inicialmente. En todos estos pacientes, los que han resultado con cáncer de pulmón o los que han resultado con lesiones preneoplásicas malignas, preinvasoras o premalignas, y aquellos pacientes también con TROLE, hemos obtenido muestras de DNA de varias fuentes, de fuentes de esputo inducido, que el esputo inducido nosotros lo utilizamos para la citología automática cuantitativa en esputo inducido, y también para obtener material genético, DNA, para estudios genómicos. También tenemos material genético para estudios genómicos que provienen de sangre total. Esa sangre total, nosotros con ella obtenemos DNA genómico para los estudios genómicos con array, ya para hacer plantillas genómicas y entonces identificar fragmentos cromosomales que podrían estar alterados. Y de ahí, de esa muestra de sangre, también sacamos suero, separamos suero, y ese suero lo utilizamos para el marcador tumoral de DR70. También de ese suero sacamos DNA circulante libre, y en ese material genético, el DNA circulante libre, así como en el DNA total genómico, hacemos estudios genómicos para buscar marcadores genómicos de detección temprana de cáncer de pulmón o asociados a el cáncer como tal, como un apoyo diagnóstico a las tecnologías tradicionales como es el TAC, la tomografía axial computarizada. Entonces, nosotros por una parte hemos hecho un tamiz, una selección de pacientes a través de encuestas, citología automática cuantitativa, marcador tumoral, luego confirmar con broncoscopía autofluorescente y con TAC, y posteriormente los estudios genómicos con todo este material genético. En este material genético lo que nosotros estamos estudiando es alteración en el número de copias. Nosotros estamos buscando fragmentos dentro de zonas cromosomales que pudieran haberse perdido o deletado,
o poder haber sido aumentadas, entonces que se traduzcan en ganancias de fragmentos de DNA o pérdidas de fragmentos de DNA. En esos fragmentos de DNA hay muchos genes, entonces nosotros lo que hemos hecho, primero, hacer un array, tratando de buscar si en los cromosomas existen alteraciones en número copia, si existen pérdidas de lesiones o ganancias de fragmentos cromosomales asociados a cáncer de pulmón o a lesiones preneoplásicas. Y la verdad es que hemos encontrado hallazgos bien interesantes, ¿ya?, de fragmentos que se pierden o se ganan en ciertos cromosomas, como el fragmento 3q29, que es un fragmento que ha sido por algunos autores descrito asociado a cáncer. Nosotros lo hemos encontrado en un 70% de cáncer del tipo escamoso y en un 59% de cáncer de pulmón del tipo adenocarcinoma. Están presentes pérdida de esta alteración número copia del 3q29, que es un ejemplo, pero también hemos encontrado otras alteraciones de ganancia y pérdida en otros cromosomas, en muestras de genoma de DNA total, que es el DNA genómico, y de ahí entonces salen estudiar algunos genes puntuales que están dentro de esos fragmentos que se ganan o se pierden, de manera o con el objetivo de ir a buscar genes que podrían marcar una susceptibilidad a cáncer de pulmón y que nosotros después los pudiéramos buscar, entonces esas alteraciones de esos genes los pudiéramos buscar en muestras de sangre, con el objetivo de tener un marcador genómico en una muestra de muestra de sangre y en una metodología no invasora, ¿ya? Y lo otro también hemos hecho exactamente lo mismo, pero en muestra de esputo, ya inducido, y también en DNA circulante libre. El DNA circulante libre es un DNA que es extracelular, está fuera de la célula. Y este DNA circulante libre son pequeños fragmentos. Y este DNA circulante libre ha sido asociado con algunos tipos de cáncer, pero ha sido no tan estudiado con cáncer de pulmón. Nosotros lo hemos estado estudiando en cáncer de pulmón. Es un DNA de pequeño tamaño, son fragmentos extracelulares que no está bien claro el origen de este DNA circulante libre, pero se cree que este DNA circulante libre viene de zonas tumorales, de células tumorales, producto de apoptosis, es decir, de muerte celular programada de estas células tumorales, y también de necrosis, que es una parte de la muerte de estas células, y que de esa forma, ya sea por necrosis o por apoptosis, este DNA circulante libre sale al torrente sanguíneo y viaja a distintos tejidos y circula, y por lo tanto es posible determinarlo. Entonces, para algunos tipos de cáncer se ha ensayado la determinación de este DNA circulante libre, pero no ha sido tan bien estudiado en cáncer de pulmón. Nosotros lo hemos estudiado y hemos encontrado hallazgos bien interesantes que nos dan cuenta que el DNA circulante libre está presente en concentraciones mucho estadísticamente más altas en pacientes con cáncer de pulmón versus individuos que no tienen la enfermedad. Sin embargo, no hemos encontrado el mismo hallazgo para lesiones preneoplásicas o preinvasoras, es decir, no hay una diferencia significativa en las concentraciones de DNA circulante libre entre individuos con lesiones preneoplásicas o preinvasoras y pacientes que son controles, es decir, libres de la enfermedad. Esto podría estar relacionado en que el DNA circulante libre, como lo había dicho anteriormente, proviene de procesos como apoptosis o como necrosis y desde zonas tumorales. Por lo tanto, por tratarse de la lesión preneoplásica, de lesiones muy iniciales, probablemente no está sufriendo este proceso tan marcado que ocurre en las células tumorales y no estamos teniendo estos niveles tan considerables circulantes de DNA en pequeños fragmentos, y por eso no hemos tenido estas diferencias significativas. Ahora, dentro de esto nos sugiere que el DNA circulante libre podría ser una buena herramienta ya de diagnóstico, como herramienta complementaria de cáncer de pulmón, ya junto con otros marcadores como la citología automática cuantitativa que nosotros estamos usando, con el marcador tumoral de R70, que todos apoyan al diagnóstico y a las herramientas tradicionales como la tomografía. También dentro de este mismo DNA circulante libre, que fue lo que yo mostré ayer, hemos encontrado hallazgos genómicos bien importantes. Hemos encontrado algunos fragmentos en el cromosoma 7, en el cromosoma 11, en el cromosoma 17 y en el cromosoma 2. Ya hemos encontrado pérdida de algunos fragmentos en esos cromosomas.
y hemos hecho un análisis funcional de los genes que podrían estar asociados a esos fragmentos que se han perdido y que podrían estar asociados a la patología de cáncer de pulmón. Y hemos encontrado principalmente que los genes que están asociados a esos fragmentos que se pierden están relacionados con procesos inflamatorios, están relacionados con procesos de evasión del ciclo celular, están asociados con ¿cómo se llama? Con que la célula, que el DNA viaje de un tejido a otro, con transporte desde un lado a otro. También están los genes que hemos encontrado relacionados, están relacionados con transportes de droga, ¿ya? Y con resistencia a droga. Lo cual entonces nos está haciendo ver que estos hallazgos genómicos que nosotros hemos encontrado en DNA circulante libre nos hacen ver que no solamente el DNA circulante libre en términos de concentración, de determinarlo como su presencia y en qué nivel está, podría ser una herramienta prometedora en el diagnóstico de cáncer de pulmón, sino que también hallazgos genómicos dentro de este DNA circulante libre. Es decir, este DNA circulante libre no es solo concentración, sino que tiene ciertos marcadores genómicos que podrían ser importantes en el diagnóstico de cáncer de pulmón. Todo esto ya en términos de pensar que la prevención, es decir, identificar poblaciones susceptibles a cáncer de pulmón, es uno de los pasos importantes para poder aumentar la sobrevida a 5 años de los pacientes con cáncer de pulmón. Y por otra parte, la detección temprana, es decir, todos estos biomarcadores, ya sean del tipo proteómico, ya sean citológicos como una citología, o de imagenología como es la broncoscopía autofluorescente, junto con los biomarcadores genómicos podrían ayudar no solamente a identificar a las poblaciones de riesgo, en términos de susceptibilidad a tener la enfermedad, sino que también podrían ayudarnos en llegar tempranamente al diagnóstico de la enfermedad, sin tener que pensar que tenemos que tener un paciente con estado avanzado, sintomático, con síntomas para poder hacer el diagnóstico. Nosotros estamos convencidos que el diagnóstico, cuando un paciente consulta por síntomas, ya es tarde. Entonces, si seguimos apuntando al diagnóstico tardío, a esperar que el paciente concurra a las consultas para aclarar un síntoma o síntomas específicos que está teniendo, ya es tarde y no es el camino para aumentar la sobrevida a 5 años de cáncer de pulmón. Nosotros estamos convencidos que el camino está en identificar las poblaciones de riesgo y en ello es hacer prevención diagnóstico temprano. Y para ello, entonces, nosotros pensamos que necesitamos herramientas complementarias no invasoras de menor costo que una tomografía y que un procedimiento de imagenología. Nosotros pensamos que los marcadores en sangre, en esputo, pueden ser la vía para no solo abaratar costos, sino que por ende llegar a mayor cantidad de población y por ende hacer screening de diagnóstico temprano. Y eso fue más o menos lo que yo ayer conté y resumí en la presentación que hice en el día de ayer.